A partir de aquí entonces pues comienzo a grabar la clase. Muy buenos días primero que todo nuevamente. Espero que el día de hoy sea un día muy exitoso para ustedes, que pues lo que tienen planeado a cumplirlo, porque pues el día de hoy está muy chévere. Una mañana bonita, recién eh, levantado en la mañana, tuve clase a las 6 de la mañana, pues hubo pues una llovizna, o sea, parece que llovió por la noche y pues la mañana está bastante fresca. Diría fresca en el sentido para los bumangueses fría, pero para mí sería fresca que yo soy pues de Bogotá. Bien, la sesión del día de hoy es la sesión número 4, que va a denominarse variables primarias y secundarias en circuitos eléctricos. Esta es la asignatura de electricidad y electrónica básica para ingeniería mecánica, que es el grupo 23030 B2. Ok. Voy a estar abordando el contenido desde el punto de vista de una presentación en PowerPoint. Voy a estar abordando el contenido desde el punto de vista de unos ejercicios que voy a hacer en la pizarra y desde el punto de vista de un software que yo uso para el tema de qué, del timeline. Es un software que se llama Mind Manager, Mind Manager, que maneja todo el tema de mapas conceptuales, que puede de pronto de golpe ser bueno para ustedes. Y por lo pronto, como vamos a hacer una línea de tiempo para explicar un poquito lo relacionado con la historia de la electricidad, o digamos de los hitos que fueron como más importantes en esta pues en este campo, lo voy a mencionar a modo de línea de tiempo. Bien, entonces regresando aquí a la presentación de PowerPoint, vamos a mencionar algo de historia. Y lo que vamos a tratar de mencionar es esto: cómo pasamos del fuego a lo que tenemos en la actualidad nosotros hoy, ¿no? Licuadoras, cafeteras, grabadoras, horno microondas, horno de gas, bueno, no tanto de gas, horno eléctrico, sí, entre otras cositas, ¿no? Porque siempre es importante conocer algunos de los eventos que son importantes para podernos poner en contexto, ¿no? Me imagino que desde su punto de vista ustedes también tienen algo de historia en la mecánica, ¿no? Y es importante conocer la historia para abordar pues lo que es su carrera, ¿no? Como en la aplicación práctica. Ok, bien. Entonces vámonos a Mind Manager y vamos a hacer entonces el timeline para abordar los diferentes hitos de la historia de la electricidad, ¿no? Historia de la electricidad. Quisiera confirmar si están viendo mi pantalla ¿para qué? Para ver que estoy compartiendo en este momento un programa que es un programa de abordar mapas conceptuales, ¿es correcto? Perfecto, bueno, muchas gracias. Bien, entonces recordemos que cuando uno hace una línea de tiempo, lo que le interesa es mirar como los momentos en los cuales se gestó como lo importante, los cambios, por así decirlo, de paradigma interesantes, ¿no? Cuando estamos hablando de la antigua Grecia, acuérdense que Grecia es una de las cunas donde se gestaron muchas cosas, ¿no? Y una de sus cosas eran el tema primero de la divinidad, ¿no? Mencionaban bastante lo que se llamaba Zeus y el dios del rayo y toda esa cosa relacionada con mitología, ¿no? Entonces desde ahí ya se empezó como a mencionar algo relacionado con el tema vamos a llamar más bien en la antigüedad, para no hacer solamente de Zeus, sino también de otras posibles corrientes, ¿no? Por ejemplo, el dios Thor, ¿no? Eso ya es un poco más como hacia el otro lado, hacia el tema vikingo, ¿no? Golpeaba pues el yunque con su martillo, ¿no? Y generaba pues las dichosas manifestaciones del rayo, ¿no? Entonces en ese entonces era como una manifestación más espectacular o como más divina de lo que era el concepto del rayo, ¿no?
eh, veían que caía un rayo en ese entonces y lo que se pensaba era algo divino, ¿no? Todo lo que uno no entiende le coloca como esa naturaleza de divinidad, ¿no? Eh, pero pues nada más lejos de ese tipo de cosas que pues ya la ciencia aborda un poco más ese contexto, ¿no? También si lo miramos un poco más hacia Centroamérica, los incas también tenían como esa inclinación hacia las formas de comunicación entre la divinidad de la tierra y el cielo, entre el cielo, perdón, mediante el rayo, ¿no? Es decir, parecía que como que la divinidad lo que hacía era suministrar energía y esa energía se conectaba mediante la tierra y pues había como una especie de comunicación de los dioses a ellos, ¿no? Aquí antigüedad tiene una diéresis, antigüedad, porque si no quedaría antiguedad. Listo. Después, ya siendo un poco más riguroso en cuanto al tema de la ciencia, estamos hablando del año 600 antes de Cristo. Referimos a un filósofo interesante, Tales de Mileto, y que Tales de Mileto era un matemático que se dio cuenta de una cosa interesante, que si frotaba un trozo de ámbar, que era como una especie de piedra, en su ropa, esto parecía que como que hacía o tenía un proceso de atracción a alguna hierba seca o a un papel o algo como muy ligero, ¿no? Y eso es lo que se conoció como el tema del ámbar, ¿no? Tales de Mileto, reflexionando sobre eso, veía lo del concepto del ámbar, le llamo ámbar de hecho, ámbar, a esa manifestación de atracción cuando hacía ese proceso de frotamiento, ¿no? Es como si ustedes, por ejemplo, frotaran la peineta en su cabello, frotan la peineta y comienzan a traer papelitos, ¿no? Digamos, eso fue lo que se dio cuenta en ese entonces Tales de Mileto, ¿no? Pues eso era, digamos, un descubrimiento bastante grande. Pareciera que como que de alguna forma algo pasaba. De ahí es donde se deriva el término de electricidad, es decir, es ámbar en griego hace referencia a electrón y de ahí deriva la palabra electricidad, ¿sí? Desde la antigua Grecia ya teníamos como un nombre que nos indicaba de dónde salía la palabra electricidad. Después de todo eso, ustedes saben que se tenía como una época de la Edad Media o también llamada la famosa Edad del Oscurantismo, porque ahí no se evoluciona en absolutamente nada en cuanto a la ciencia. Pasamos al Renacimiento. En el Renacimiento, hacia el año 1600, estamos hablando de un físico llamado William Gilbert. Entonces él entendió que existe un fenómeno electrostático y magnético. No, todavía no es electromagnético porque eso fue luego. Electrostático y magnético, que digamos determinó como los fundamentos de eso y estableció como las bases matemáticas para establecer ese tipo de cosas, ¿sí? Para el año 1672, o sea, en ese mismo milenio, cada 100 años, ¿cómo es que se dice? La otra vez tuve como dudas con esa palabra. ¿El siglo? Siglo, sí, correcto. Se me escapó la palabra, sí. Entonces, en ese mismo siglo, para el año 1672, tenemos a otro físico. Los físicos fueron muy fundamentales en eso. Garrick. Bueno, de pronto estoy aquí como mencionándolo un poco equivocadamente porque pues esto es una palabra alemana, ¿no? Bueno, realmente tuvo ascendencia holandesa, pero es alemán, ¿no? Otto von Guericke, me imagino que puede pronunciarse así. Hizo lo que se llama la primera máquina electrostática, ¿no?
a colocar acá primera máquina electrostática. Bien. La primera máquina electrostática para producir cargas eléctricas. No sé si ustedes conocen ese famoso experimento donde se le paran los pelos a las personas, ¿no? Aunque eso es un generador de Van der Graaf que tiene un principio de funcionamiento muy similar, aunque un manejo distinto, era como más o menos ese tipo de estrategia, ¿no? Una generación de cargas, o más bien, una generación de carga eléctrica a partir de frotamiento de dos materiales. Acuérdense que Tales de Mileto descubrió que cuando frotaba dos materiales se generaba electricidad. Entonces esa es una de las primeras causas de electricidad, de la generación de la electricidad, el famoso frotamiento, ¿no? Como ese cede y gana carga eléctrica, ¿no? Desde un punto de vista atómico, ¿no? Él desarrolló la primera máquina electrostática y ya cambiando de siglo para 1733 ya llegamos a otro físico que se llama Charles François, ¿sí? Él se conoce bastante como Dufault. ¿Qué fue lo que hizo él? Perdón, acá. Ok, listo. Lo que hizo fue como una especie de experimento donde se dio cuenta de una cosa importante, súper importante, porque el que viene luego se dio cuenta de eso para poder formular leyes, ¿no? Se dio cuenta que tenía dos bolas de corcho que estaban cargadas. Aparentemente cuando él hizo el experimento determinó que estaban cargadas con la misma polaridad, por así decirlo, y se dio cuenta que se repelían, ¿sí? Pero si estaban con cargas opuestas, entonces se atraían. Cargas opuestas, repulsión. Eso es lo que descubrió él, ¿sí? Eso fue una de las primeras conclusiones de Dufault. Cargas opuestas, repulsión. Cargas opuestas, atracción, perdón. Cargas opuestas, atracción. Cargas iguales, repulsión, ¿sí? Lo que dicen por ahí en el viejo adagio del amor, polos opuestos se atraen, ¿sí? Pues no sé si será cierto, pero en algunas ocasiones puede que sí. Muy bien, entonces eso fue un paso fundamental, porque darse cuenta de eso no es tan sencillo. Eso puede que a veces de mucha experimentación, de una idea que uno tiene loca por ahí y experimentó y lo logra como poner en un contexto real, o sea, aterriza esa idea que usted tenía. Muchas veces, en muchas ocasiones, el tema de descubrimientos, creo que incluso hasta en ingeniería mecánica puede pasar eso, son resultados de ideas que se llevaron a cabo y pues se descubrieron con éxito tras la experimentación. Bien, luego para el 1745, ese mismo siglo, ¿sí? Uno de los creo que más afamados políticos, economistas de ese entonces y también pues inventor, famoso Benjamin Franklin. Ustedes me imagino que conocen la historia de la cometa, ¿no? Pero realmente lo que estableció Benjamin Franklin fue lo siguiente: la diferencia entre aislantes y conductores. ¿Qué significa eso? Significa que pues acuérdense del experimento, demostró que la naturaleza eléctrica de los rayos, o más bien demostró que los rayos pues son una forma de electricidad, ¿sí? Y lo logró mediante una cometa que se encontraba pues a gran altura en un día pues de tormenta, y lo que hacía era pues tener como una especie de elemento conductor y un elemento no conductor, ¿sí? Entonces se dio cuenta que cuando no tenía el elemento conductor, pues no había, digamos, como esa transferencia de energía desde el firmamento
hasta un sitio donde pues tenía él la mano, ¿no? Y la otra era el tema de cuando colocaba el conductor si se manifestaba ese transporte de energía, ¿no? La electricidad pues finalmente es energía que se manifiesta de una forma, ¿listo? Como les decía, este tema de cargas opuestas y cargas iguales llevó a uno de los físicos como más prolíficos en ese entonces. Pues la mayoría de las personas en entonces eran muy prolíficas, ¿no? Prolífico significa que actuaba pues en muchos campos, campos de acción. Llevó a, perdón, aquí en 1776, llevó a Coulomb, Charles Coulomb, a descubrir pues bueno, descubrir no tanto, lo que uno hace como ciencia es trabajar con el tema de formular una ley que permita pues explicar los fenómenos que ya usted ha visto, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hizo él? Diseñó la balanza de torsión, para medir la carga eléctrica, ¿sí? Entonces, la balanza de torsión para medir la carga eléctrica es muy parecido a un experimento que hizo Cavendish para medir la gravitación universal, la constante de la gravitación universal. En este caso, Coulomb lo que hizo fue determinar esa constante de Coulomb que funciona desde el punto de vista eléctrico, ¿no? Muy bien. Luego, aquí entonces comienza la definición de carga eléctrica. Por ejemplo, carga eléctrica. La carga eléctrica es una manifestación intrínseca de la materia, y por eso es que la unidad de la carga eléctrica se llama Coulomb, ¿no? Es una de las unidades que se utilizan en electricidad. Luego viene para el año 1800, bueno, aproximadamente 1800, no es un dato exacto según los registros. Un personaje que es italiano, Alessandro Volta, quien diseñó el primer acumulador, por así decirlo, porque hablamos de que hay fuentes naturales de acumulación de carga eléctrica, pero él inventó la primera pila, ¿sí? Pila o acumulador. Entonces, lo que él observó es que mediante estudios realizados de diferencia de potencial, ya vamos a explicar qué significa diferencia de potencial, creó pues una forma de almacenar carga, ¿sí? Es como si separara la carga en dos placas, ¿sí? Y luego de que esa energía se concentra en la placa 1 y en la placa 2, se crea una diferencia de potencial, y ahí se da el principio de funcionamiento de lo que sería una batería, ¿no? Muy bien. Luego, para el año 1821, estamos hablando del mismo siglo, uno de los, por así decirlo, pues no era físico porque él fue muy autodidacta, ¿no? Michael Faraday fue un autodidacta, un científico inglés que trabajaba mucho con experimentación. Él le encantaba trabajar con experimentación. Quizás por eso no pudo formular, digamos, matemáticamente hablando, muchas de las leyes que se conocen en la actualidad de hoy, porque él le gustaba más eso, experimentar. Él no le interesaba demostrar matemáticamente que ocurría algo, ¿no? Sino lo que planteaba él era más como desde el punto de vista de trabajo experimental. Y él lo que hizo fue comprobar lo siguiente. O sea, después de sus experimentaciones, lo que hizo fue que cogió un alambre por el que circulaba una corriente eléctrica, es decir, ya habían inventado la pila, ya se entendía un poco el concepto de circuito. Entonces lo que hizo fue, bueno, por ese alambre, bueno,
y acuérdense que Benjamin Franklin ya reconoció la naturaleza de conducción, ¿no? O sea, hubo un análisis en el cual se llegó a lo que a Michael Faraday planteó. Entonces hay un circuito eléctrico por el que se transporta una corriente eléctrica, ¿sí? Entonces él ideó un alambre por el que circulaba una corriente eléctrica, y la colocó al lado de un imán, ¿sí? Entonces al colocarla al lado de un imán, ¿qué se dio cuenta? Se dio cuenta de que el imán comenzaba a moverse. Entonces, ¿qué fue lo que hizo él? ¿O qué fue lo que descubrió? Corriente eléctrica, ¿sí? Genera un campo magnético. ¿Bien? Pues ¿cómo se dio cuenta? Pues básicamente ese experimento se puede hacer, ¿no? Ustedes tienen un conductor por el que pasa una corriente eléctrica, podemos colocar una brújula al lado y se va a dar cuenta que la brújula comienza a moverse. Pues esa es la manifestación magnética de la electricidad. Bien. De hecho, pues con esa forma de manifestación que encontró Faraday, pues ahí ya como que se puede decir hubo el primer motor eléctrico. No lo formó él, en efecto, no lo hizo él, pero sí se dio cuenta que se podía formar un motor partiendo de ese principio. Ahora, después de que se llegó al 1821, más o menos para 1819, yo creo que vamos a más bien a colocarlo acá, sino que pues estaba entre el 819 y el 821. 1819, 1821. Lo que pasó es otro, ese sí es físico, es el físico danés Hans Ørsted, ¿sí? Él lo que hizo fue lo contrario, es decir, él lo que hizo fue lo contrario. Probó que si, que digamos que se generaba una corriente eléctrica, es decir, campo magnético oscilando, genera corriente eléctrica. Que eso fue lo que él hizo al contrario de lo que hizo Faraday, ¿no? Fíjense que aquí es corriente eléctrica genera un campo magnético, mientras que aquí es al contrario, campo magnético que está oscilando genera una corriente eléctrica. Eso fue, digamos, los dos digamos, hitos importantes desde ese punto de vista. Bien. Sin embargo, el tratamiento formal no lo hizo tanto Hans Ørsted, sino lo hizo un físico francés llamado Ampère, en 1823. Para el 1823, ese es André Marie Ampère, con el acento circunflejo, con el acento grave y todo para escribir correctamente el apellido. ¿Listo? Bien, entonces Ampère lo que demostró fue un poco, formalizó mucho mejor el tema de que un campo magnético produce una corriente eléctrica, y logró demostrar que por medio de algo que se llama un solenoide, me imagino que muchos conocerán que es un solenoide, si no lo conocen es un cable que puede ser enrollado a lo largo, por ejemplo, de una base metálica. ¿Conocen de pronto un electroimán? Si conocen un electroimán, hagan de cuenta que yo puedo enrollar un cable a lo largo de una puntilla de acero, y ese cable que puedo enrollar a lo largo de una puntilla de acero, lo que hago es generar una figura llamada un solenoide, ¿sí? El solenoide pues es lo que demostró André-Marie Ampère para poder también como consolidar un poco mejor su teoría de que el campo magnético genera corriente eléctrica. Entonces aquí creo que les estoy mostrando una imagen donde les estoy diciendo el famoso electroimán, y esta figura que se forma con el arrollamiento del alambre es lo que se conoce como un solenoide. Lo digo o lo menciono acá porque este famoso solenoide es lo que vamos a llamar luego, más avanzandito, el concepto de bobina. Bien, muy bien. Es solenoide, él ideó el primer solenoide. De hecho fue tan importante este aporte
con lo de Ørsted, que la corriente eléctrica se llama ampere, ¿sí? Amperio, ¿sí? Bien. Luego, para 1827, nace la famosa ley de Ohm, George Ohm, ¿listo? Entonces, George Ohm lo que concluyó fue lo siguiente, digamos, cómo pensó la ley de Ohm. Pensó la ley de Ohm como relación entre dos variables principales, que son voltaje y corriente. Definió el concepto de resistencia, ¿sí? Entonces desde ahí es donde nace la famosa resistencia eléctrica, ¿no? Y es esa medida de la oposición al flujo de electrones a través de un conductor o a través de un medio, ¿sí? Lo que pasa es que uno habla de conductores porque, o digamos de medios de conducción, pues porque un aislante perfecto se asume que no transmite la electricidad, lo cual no es del todo cierto, porque pues incluso a pesar de que los aislantes no conducen electricidad, lo que se puede pensar desde el punto de vista de resistencia es que tienen una resistencia alta al flujo de electricidad a través de sí. Entonces esa es la conclusión. De hecho es tan importante fue importante George Ohm, que una de las unidades que también se llaman son los ohmios. Luego, para 1840, 1843 más o menos, ustedes creo que saben más que yo en ese sentido por lo de la mecánica, nació la famosa ley de Joule, la equivalencia del trabajo mecánico y la caloría. ¿Por qué es importante eso? Porque a partir de ahí se generó también el concepto de trabajo mecánico versus trabajo magnético y versus trabajo eléctrico, ¿sí? O sea, todo eso es la derivada de lo que se llama el concepto de trabajo. De hecho, aquí en este caso particular es lo que comienza a surgir la famosa ley de las leyes de la termodinámica, ¿no? Porque pues antes no existía eso, ya se partió como de ese tipo de cosas. Bien, sí, para esa época más o menos estaba como el tema de la ley de la termodinámica, y se menciona lo de la ley de la termodinámica. Voy a colocarlo acá, aunque pues no forma parte del contexto, por así decirlo, de nuestra asignatura electricidad. Sí tiene una cosa importante, ¿sí? Las leyes de la termodinámica planteó una cosa importante: la ley de la conservación de la energía. La ley de la conservación de la energía, ¿sí? Es decir, hablamos de que, bueno, el típico lema de que la energía no se crea ni se destruye, simplemente es que se transforma, ¿no? Con eso sirvió de base para que en 1845 alguien dijera: oiga, si la energía no se crea ni se destruye, sino solamente se transforma, entonces, ¿alguien quiere opinar algo? Ok, no, parece que fue que se le encendió el micrófono, listo. Entonces, si la energía no se crea ni se destruye, sino solamente se transforma, pues a nivel de cargas eléctricas debe pasar lo mismo. La carga no puede crearse ni destruirse, simplemente lo que hace es transformarse, viene de un medio, se transforma y llega hacia otro lado y se usa, se transforma, etcétera, ¿sí? Entonces, para este momento, un físico también alemán, estamos con mucha influencia alemán, Gustav Robert Kirchhoff, ¿listo? Ideó el concepto de las leyes de corrientes y voltajes, ¿sí? A partir de la teoría de la conservación de la carga. O sea, su tesis de doctorado fue eso,
digamos, la equivalencia de la conservación de la energía con la conservación de la carga. Y por eso fue que diseñó las leyes de corriente y de voltaje, las famosas leyes de Kirchhoff de corriente y de voltaje, que vamos a ver, ¿no? Eso lo vamos a ver a lo largo de la asignatura. Luego, para 1868, hubo un científico, mucho en ese entonces era sujeto de experimentación, vamos a llamarle Zénobe Gramme. Este es un científico de origen belga. Ya, de pronto ahí el francés se me escapa un poquito, pero bueno, Zénobe Gramme construyó la primera máquina de corriente continua. Entonces ya hablamos de una máquina eléctrica de corriente continua. No es una batería, ¿no? ¿Qué es lo que hace eso? Por medio de movimiento mecánico, por ejemplo, se puede transformar a energía eléctrica. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos la primera máquina de corriente continua, que es importante para nosotros, porque esto ¿qué es realmente? O sea, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de observar en algunas bicicletas, por lo menos yo la tenía, cuando está en moto, sí, muy bien, que aprovechan el movimiento mecánico y ese movimiento mecánico se transforma, por ejemplo, en electricidad, ¿sí? O sea, se ve que enciende un bombillo, se ve que se puede utilizar esa energía que se produce por el movimiento para algo, ¿listo? Eso es lo que se conoce como dínamo, y lo ideó en ese entonces Zénobe Gramme. Bien, luego nació uno de los físicos que de alguna forma unificó toda esta cosa que parecía dispar, ¿no? Y yo creo que muchos de ustedes puede que lo conozcan. Para nosotros pues es un referente teórico bastante fuerte, porque de ahí nacieron las famosas leyes del electromagnetismo, y se llama el científico físico, en este caso escocés, James Clerk Maxwell. ¿Qué fue lo que hizo Maxwell? Realmente Maxwell nunca experimentó nada. Él lo que hizo fue formular las famosas leyes del electromagnetismo. O sea, ahí, a partir de ese momento, ya Maxwell dijo, no, la electricidad y el magnetismo no son divididos, son fuerzas que son iguales, ¿no? Unificó las dos fuerzas de la naturaleza en algo que se llamaba el electromagnetismo, ¿no? Y eso es uno de los hitos que requiere pues la física en la actualidad, ¿no? Unir las cuatro fuerzas de la naturaleza, ¿no? Hay una que nada que se deja unir, que es la gravedad, pero ya hay teorías que pues de alguna forma permiten como tratar de hacer ese campo unificado de la física, lo que llaman en la actualidad. Bueno, entonces a partir de Maxwell formuló 4 ecuaciones. No es del todo cierto, ¿no? Porque Maxwell lo que formuló fue como 16 ecuaciones, y a lo largo otros científicos, particularmente uno que se llama Heaviside. De hecho, en ecuaciones diferenciales hay un método de fracciones parciales por el método de Heaviside. Me imagino que de pronto tienen como conocimiento de eso. Él fue el que realmente condensó las 4 ecuaciones que conocemos en la actualidad, las famosas leyes de Maxwell, porque nosotros las vemos es en 4 ecuaciones. Realmente Maxwell lo que diseñó fue 16 ecuaciones, y Heaviside, un autodidacta también inglés, lo que hizo fue condensarlas a 4 ecuaciones, que son las que se conocen y que seguramente las que ustedes vieron en física 2 de alguna forma, ¿no? Bien, luego, ya después de que se tenía como unificada el tema de la electricidad, ya vino más hacia el tema del uso, masificación y universalización de la electricidad, porque antes pues era el fuego, después eran lámparas de querosene, lámparas digamos de alguna forma química, más no eléctrica, ¿no? Y para 1878 estamos hablando de las experimentaciones que uno de los
también científicos e inventores, Tomás Alva Edison, pues ustedes saben que fue el inventor de una de las primeras bombillas, ¿no? Él no inventó la electricidad ni inventó nada por ese estilo, ¿no? Él lo que hizo fue comercializar, por así decirlo, la electricidad, pues ofreciendo este servicio, ¿no? Tuvo una idea de negocio, inventó la bombilla y dijo, oiga, yo tengo una forma de proveerles luz a ustedes sin necesidad de estar quemando combustible. Para eso tengo la electricidad. ¿Y cómo llegó? Por medio de la bombilla, ¿no? Entonces ahí fue donde comenzó, por así decirlo, la masificación de la electricidad, porque pues todos querían tener bombillas en su casa. Ese fue, por así decirlo, el primer electrodoméstico que se tuvo en casa, una bombilla. Ya luego se dieron cuenta, oiga, la electricidad sirve para otras cosas, no solamente para prender bombillos, ¿no? Puede ser, por ejemplo, para tener otro tipo de cosas funcionales en la casa. Para el año 1883 hablamos de uno de los inventores también de mucho renombre, que creo que puede que ustedes también lo conozcan, al menos nosotros en ingeniería eléctrica pues es un referente también. Hay unos referentes que nosotros tenemos en ingeniería eléctrica y uno de estos referentes es Nikola Tesla, porque Nikola Tesla hizo lo siguiente, que es el tema de masificación de energía eléctrica, pero alterna, ¿sí? Lo que hacía Edison era la masificación de la energía eléctrica continua, o sea, inventor de la bombilla o de una de las bombillas, no significa no significa de la única bombilla, sino es de una de las bombillas, ¿no? Porque Tesla inventó otra, ¿sí? Este fue la masificación de la energía eléctrica, pero continua. Luego explicaré con más calma qué significa eso de la energía eléctrica continua y qué significa eso de la energía eléctrica alterna, cuál es la diferencia entre las dos. Bien, listo. Y ahí más o menos en 1891 ya se pensó en lo que se llaman los motores polifásicos de corriente alterna, y en este caso se diseñó el primer alternador trifásico. Cuando veamos lo relacionado con fuentes trifásicas, nos vamos a dar cuenta qué es lo que significa, que son tres fuentes que están unidas mediante digamos un campo magnético común, pero que están desfasadas un ángulo, ¿no? ¿Por qué alternador trifásico? Porque pues el trabajo de tres es mucho mejor que el trabajo de uno, ¿no? Eso lo explicaremos cuando lleguemos a lo que se llaman sistemas eléctricos, ¿sí? Y pues de ahí no voy a mencionar nada más para no hacer largo el cuento. Tenemos lo que tenemos en la actualidad, que ya más o menos ustedes tienen como su idea de lo que en la actualidad ocurre, ¿no? Los beneficios de la electricidad, cómo les llega la electricidad en la actualidad y cuáles son los retos desde el punto de vista de electricidad en la actualidad, ¿no? De producción de electricidad. Uno dice generación de electricidad porque pues partiendo del punto de vista de que en ese momento es que se genera la parte eléctrica, pues uno dice discriminadamente generadores, ¿no? Sin embargo, ustedes más que nadie saben, porque ustedes digamos trabajan más con el tema de la termodinámica. En este caso lo que ocurre es una transformación, ¿no? Que hay un fenómeno mecánico que permite pues transformar esa parte mecánica en una parte magnética, y después la parte magnética se transforma en una parte eléctrica, ¿sí? Y ese es el famoso diseño que se tiene en la actualidad de los motores eléctricos y de los generadores, que nosotros vamos a estar llamando, o yo voy a estar llamando muy olímpicamente realmente,
lo que es la palabra generador. Pero saben que generador no es que genera electricidad, ¿no? Sino que es un proceso de transformación de la electricidad. ¿Listo? Bueno, muy bien. Con eso terminamos entonces nuestro timeline. Esta línea de tiempo pues yo voy a subirlo al Moodle. Ya estoy, digamos, terminando la parte de la unidad de aprendizaje para poder alimentar directamente el Moodle y que ustedes puedan trabajar con todo eso y tener el material disponible. ¿Listo? Bueno, entonces esta fue más o menos la pequeña historia que tenemos de lo que se hace referencia a la electricidad, ¿no? Cómo pasamos del fuego a todos los electrodomésticos que hoy en día disfrutamos. Bien, la naturaleza de la electricidad. Ustedes saben o tienen conocimiento que pues todo lo que ocurre, todo lo que existe en el universo tiene un modelo físico que permite determinar la existencia de lo siguiente. Primero le llaman átomo a una unidad fundamental de lo que se conoce como materia, ¿no? Lo que hay contenido en el espacio. En el modelo más simple, no vamos a irnos a física nuclear porque esto no es un curso de física nuclear. El modelo más simple considera lo siguiente: un núcleo y un modelo planetario, ¿sí? El modelo planetario es lo que propuso en ese entonces Niels Bohr, estamos hablando del año 1930. En ese entonces pues lo que se tenía eran como planetas girando a lo largo de órbitas, ¿no? En la actualidad el modelo es un poco más complejo porque ya no se habla de órbitas, sino se hablan de orbitales, ¿no? Y los orbitales son campos de probabilidad, pero eso se deja para una materia llamada mecánica cuántica. Nosotros nos interesa es un modelo más básico donde hacemos referencia a que hay electrones girando a lo largo de las órbitas y tenemos una composición interna de un núcleo que tiene protón y que tiene neutrón. Cuando hacemos referencia a que tiene un menos y un más es porque tiene una propiedad intrínseca llamada carga, ¿no? ¿Cómo se reconoce la existencia de la electricidad? Entonces la existencia de la electricidad ya desde el punto de vista de experimentación se ha logrado entonces determinar que hay las siguientes formas. Por frotamiento, pues el experimento de Tales de Mileto, ¿no? Por contacto, el contacto es este frotamiento, pues me imagino que ustedes conocen ya el experimento relacionado con eso. El contacto, me imagino que alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de sentir como un corrientazo. Ay, es que toqué a mi compañero, toqué la puerta y ¡tum! Me pasó el corrientazo. Es porque hubo un contacto. Y la otra es por inducción. Esto es una acción a distancia, ¿no? Estos dos son acciones de contacto, o sea, tanto el frotamiento como el mismo contacto. Esto, lo que pasa es que ahí se va ganando carga por la acción mecánica, ¿no? La acción mecánica de frotar. Mientras que el contacto, pues gana carga con solamente el toquecito, ¿sí? La inducción es ese transporte de carga de forma, pues, no de contacto, ¿no? Sino, digamos, hay un espacio en el que se gana o se pierde carga dependiendo de cómo se analice, pero que no hay ningún tipo de contacto. Se reconoce la naturaleza de la electricidad, la existencia de la electricidad, debido a estas manifestaciones, o sea, hay algo, que eso fue lo que experimentó Tales de Mileto en ese entonces. Los tipos de materiales en función de su estructura atómica, si se refiere a cómo están compuestos esos tipos de materiales, pues hace referencia a que son conductores. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay una pelotica con una carita feliz y tiene un menos. Inicialmente lo que, digamos, el modelo que plantean es que como los electrones son los que están girando, son los que tienen la oportunidad de, pues, salirse o quedarse dependiendo de la interacción con otros átomos, ¿no? Porque pues es una interacción realmente de átomos, ¿no? Entonces los conductores son esa estructura que permite que esos electrones se muevan libremente, ¿no? Si ustedes se dan cuenta ahí, mire, tiene camino libre. Los semiconductores pareciera que son esos elementos que tienen una estructura de la materia que hace que sí se permite que se muevan los electrones, pero como con ciertas condiciones, ¿no? Mire, usted se puede mover por acá, pero siga este camino.
mientras que aquí haga lo que se le dé la gana, muévase por donde quiera, ¿no? Que usted puede moverse libremente, ¿no? Los aislantes sí los que son los que presentan esa oposición enorme y constante al flujo de estos electrones, ¿no? Los electrones, vuelvo y digo, son los que se mueven, ¿no? Mire que se mueven los que tienen, digamos, el signo menos, ¿sí? Muy bien. Entonces, lo que les decía, la estructura atómica de la materia tiene pues los que se llaman los electrones, los protones y los neutrones, ¿sí? Los primeros en descubrirse fueron los electrones, ¿no? Pues porque es la manifestación, digamos, la manifestación directa de, de esas formas de existencia de la electricidad, tanto de frotamiento como por contacto, por inducción, era resultado de los electrones, ¿no? Como son los que se mueven, pues uno decía, uy, no, pues la materia está compuesta de electrones, ¿no? Ya, pare de contar. Pero se dieron cuenta que si los electrones son, digamos, solamente la materia está compuesta de electrones, pues no tiene sentido que la materia exista si los electrones se desplazan. Entonces dijeron, debe haber algo que a pesar de que la carga se desplace, pues todavía le dé consistencia a la materia, ¿no? Y pues eso dijeron, no, pues entonces tiene que haber algo. ¿Y qué es ese algo? Los protones. Los neutrones no se descubrieron sino hasta mucho después, para darle como un equilibrio a esa fuerza nuclear, lo que llaman la fuerza nuclear fuerte, ¿no? Que es la que da como cohesión a la materia, ¿no? O sea, no es que salga volando la materia como así, sino que le da sentido a la materia, le da estructura molecular a la materia, ¿no? El hecho de, por ejemplo, el vaso que tengo aquí de tinto sigue siendo vaso a pesar de que yo lo frote, a pesar de que yo le inyecte carga, así, no se destruye, ¿no? Digamos, sigue siendo vaso en ese sentido, ¿no? A no ser que le coloque de pronto una carga muy grande, una energía muy grande, pues el vaso sí se destruiría, pero ya sería un efecto distinto. Pero si por ejemplo hay un proceso de frotamiento, los electrones que yo gane o que yo pierda, porque depende de cómo es que se mira en función del material, pues va a seguir existiendo el vaso y también va a seguir existiendo yo. Por eso la existencia del protón. Entonces, ¿qué es la carga eléctrica? ¿Sí? La carga eléctrica es esa propiedad de la materia. Ojo, los electrones existen y tienen muchas propiedades. ¿Cuáles son esas propiedades matemáticas o físicas que se le colocan a elementos físicos? ¿Sí? Uno, por ejemplo, es masa. Los electrones tienen masa. ¿Sí? Los electrones tienen carga eléctrica, los electrones tienen momento, los electrones tienen una serie de características, y una de esas características intrínsecas, el hecho de que es así y punto, debe ser porque Diosito lo colocó así, son carga eléctrica, es una propiedad intrínseca de las partículas que componen la materia. ¿Y cómo se manifiesta? Pues uno en física y en cualquier ingeniería, yo diría, me atrevería a decir, uno no observa lo que realmente ocurre de un punto de vista, sino uno observa son las consecuencias, ¿no? El efecto. Uno no sabe que por qué existe fuerzas de atracción, uno sabe que existen fuerzas de atracción, que por qué son así, uno no sabe, ¿no? Entonces, la electricidad se manifiesta mediante esas fuerzas de atracción y repulsión, a través de la electricidad y los campos electromagnéticos, ¿no? La carga no se crea ni se destruye, solamente se puede transferir. Eso es lo que se llama principio de conservación de la carga, la que demostró Kirchhoff. Entonces se puede decir que un protón, desde el punto de vista de la propiedad de carga eléctrica, tiene un 1.6 por 10 a la menos 19, la variable o la unidad de medida es el coulomb, ¿sí? Por lo que les dije del científico que descubrió lo de la balanza de torsión. Y el electrón pues tiene también una carga igual, de menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. El signo de alguna forma es una demostración para decir que entre elementos pues hay una carga que puede ser positiva, puede ser negativa, ¿sí? Como vemos acá, si son iguales se repelen, si son diferentes se atraen. ¿Cómo se comportan esas cargas? Las cargas, digamos, si son desde el punto de vista de confinamiento, cuando yo hablo de confinamiento,
puedo decir que están sometidas a un espacio. Ese espacio donde las encierro, a pesar de que se están moviendo ahí y que tienen una dinámica, se podría considerar desde el punto de vista macroscópico como una electricidad que está contenida, y a eso se les llama electricidad estática. Mientras que si yo veo desde el punto de vista macroscópico, es decir, una manifestación de carga que está confinada en una batería, por ejemplo, digamos las baterías tienen electricidad estática que está ahí lista, potencial para ser usada, pero si esa electricidad se transporta por medio de un conductor hacia un elemento, por ejemplo en este caso un bombillo, puede ser usada, y a eso de que yo puedo mover carga de un punto a otro se le conoce como electricidad dinámica. Entonces nosotros vamos a ver la combinación de las dos, ¿sí? Porque hay una propiedad muy particular de la electricidad estática que se conoce como el potencial, y el potencial va a transportarnos a la idea de voltaje, mientras que hay otra idea particular desde el punto de vista de el transporte de carga. Fíjense que yo estoy transportando carga y voy a llevarlo hasta el bombillo, a eso se le conoce como transporte de carga, y de ahí se deriva la idea de corriente eléctrica. Cuando ustedes vean electricidad estática, entonces la variable principal es el voltaje o la tensión eléctrica, que es otra forma de decirlo, y cuando ustedes vean transporte de carga, estamos hablando de electricidad dinámica, que es traducido en corriente eléctrica. La ley de Coulomb. Entonces la ley de Coulomb, la que les decía previamente, nos está diciendo lo siguiente, que si yo tengo dos cargas, o no tanto dos cargas, si tengo dos espacios en los que tienen una propiedad llamada carga, porque yo puedo tener una carga que está compuesta, digamos, yo puedo tener un espacio de carga que está compuesto por muchas cargas, ¿sí? A eso se le llama distribución de carga, ¿no? Pero el ejemplo con el que uno comienza siempre es lo básico, ¿no? Una carga fundamental elemental, una carga fundamental elemental. Llamamos una carga Q1, llamamos una carga Q2. La representación de que la carguita es un poquito más grande respecto de una a la otra podría llamarse desde el punto de vista de magnitud, pero fíjense que aquí no tenemos nada relacionado con que si esta es positiva o esta es negativa. No nos interesa por el momento, tener algo relacionado con saber si es positiva o negativa. Por lo pronto lo que nos interesa es saber que hay una interacción entre las dos, o sea, se genera una fuerza eléctrica, que eso es lo que uno llamaría la fuerza eléctrica que nos lleva a eso. Bien, ¿qué nos dice la ley de Coulomb? Que la fuerza eléctrica, pues porque estamos hablando desde el punto de vista eléctrico, es igual a una constante K multiplicada por Q1, Q2. Acuérdense que Q1 es la propiedad de carga de la partícula que está en azul, mientras que Q2 es la propiedad de carga de la partícula que se ve en color rojo, ¿sí? Estamos estudiando partículas y las partículas tienen una propiedad llamada carga. Podemos darnos cuenta que está separado por una distancia al cuadrado. Aquí esta idea de la ley de Coulomb nos está diciendo que pues es muy parecido o muy similar, por así decirlo, a la ley de gravitación universal, ¿no? La conexión entre dos planetas, ¿sí? Por ejemplo, dos cuerpos que tienen masa, ¿sí? Y la constante que tenemos ahí, la K, es la constante de Coulomb. Esa constante de Coulomb lo que me está diciendo es como la forma de que equilibra los sistemas, ¿no? Bien. Y nos damos cuenta que de acuerdo a la ley de Coulomb podemos establecer dos tipos de acciones, ¿no? Una acción de repulsión, cuando las dos cargas, independientemente de su magnitud, ¿sí?, tienen tienen cargas iguales, es decir, la propiedad de carga de esta partícula Q1 y la propiedad de carga de esta partícula Q2 son iguales, ¿sí? Vamos a experimentar una fuerza las partículas van a experimentar una fuerza de repulsión.
Cosa contraria que ocurre cuando tenemos dos partículas que tienen propiedad de carga, pero que tienen signos diferentes, ¿no? La propiedad de carga es negativa, mientras que esta es positiva. Bien, independientemente de eso, si por ejemplo llegamos a tener una partícula con carga Q1, Q2 y aquí Q1 y Q2, lo único que cambiaría, si la magnitud por ejemplo es igual, lo único que nos cambiaría aquí es el tema del signo, ¿no? El signo lo que nos está diciendo es, bueno, pues la magnitud es igual, pero la dirección que nos está diciendo es, si es negativa, nos está diciendo que es una acción de, o sea, si el resultado de la fuerza para este caso, porque fíjense que aquí nos da más por más. Si es negativa, nos está diciendo que es una fuerza de repulsión, porque aquí tenemos más por menos, me daría menos. Entonces, ese menos nos estaría indicando que es una fuerza de repulsión. Pero, si nosotros tenemos más por más, aquí lo que tenemos es una fuerza de... perdón, voy a corregir lo que dije aquí. Si ambas son positivas, fíjense que aquí el producto me va a dar positivo, lo que me está indicando que es una fuerza de repulsión. Si fuera por ejemplo negativa, menos por menos me da más, ese más me está indicando nuevamente que es una fuerza de repulsión. Ahora, si lo que tenemos es más y menos, aquí sería más menos, lo que nos estaría indicando que el resultado nos daría negativo, aquí daría una fuerza de atracción. Bien, si cambiamos el signo de la otra, que ahora esta sea menos y ahora esta sea más, pues nos daría el mismo signo menos, pero estaríamos diciendo que la misma fuerza es de atracción. Muy bien. Ahora, para ilustrar un ejemplo, vamos a mostrar cómo se utilizaría la ley de Coulomb en este caso, ¿no? Se tiene una situación de dos cargas. Espero que estén viendo pues mi pantalla. Q1 y tenemos aquí una carga Q2. Estas están separadas una distancia. Si miramos entonces desde la referencia Q1 a Q2, nos dice que está separada una distancia de 5 metros. Bien, esa distancia de 5 metros es uno de los parámetros que se utiliza en la ley de Coulomb. Y nos dice que las cargas, o sea Q1, tiene un valor de más, porque me está indicando que es una carga positiva. No quiero decir que sea un protón, pero podría decir que es un protón, ¿no? Lo que estoy diciendo es que es una partícula que tiene carga positiva. Bien, y esa carga positiva es de 3 por 10 a la menos 5 coulombs. O sea, la información que tenemos de nuestro ejercicio. Y tenemos una carga Q2 que tiene un valor de 7 más 7 por 10 a la menos 6 coulombs. Muy bien. Nos piden calcular la fuerza eléctrica. ¿Cuál es la fuerza eléctrica? Entonces, si nosotros sabemos que la fuerza eléctrica es igual a la constante de Coulomb por el producto de la propiedad llamada carga eléctrica sobre la distancia al cuadrado, pues esto es muy sencillo de calcular, ¿sí? La constante de Coulomb es 9 por 10 a la 9, eso ustedes lo pueden consultar. La constante de Coulomb tiene unas unidades, porque como estos son newtons, las unidades de la constante de Coulomb, voy a colocarla acá arribita, permítanme un segundo, muevo esto de acá para colocar aquí la constante de Coulomb. Constante de Coulomb es 9 por 10 a la 9, para este caso es newtons, porque finalmente nos va a dar el resultado en newtons, ¿sí? Para que se cancelen los metros con los metros de abajo, esto nos daría metro al cuadrado, porque es r cuadrado, eso tiene que ser metro al cuadrado. Y para que se cancele los coulombs que están arriba, que es coulomb al cuadrado, entonces sería coulomb al cuadrado. ¿Listo? Ok. Newtons por metro al cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Muy bien. Entonces aquí reemplazamos el 9 y la carga entonces sería 3 por 10 a la menos 5 por 7 por 10 a la menos 6 sobre la distancia al cuadrado, que en este caso son metros al cuadrado. Ese metro al cuadrado nos daría entonces 25.
Bien, corriendo aquí un poquito el cuaderno y permitiéndome sacar una calculadora. Voy a sacar una calculadora aquí digital que tengo. Bien, aquí la tengo. Me imagino que la mayoría de tener una calculadora científica como la que presento en pantalla. Entonces hago la multiplicación. 3 exponente a la menos 5 por 7 exponente a la menos 6. Eso me va a dar 2.1 por 10 a la menos 10. Lo voy a multiplicar de una vez por 9 exponente a la 9. Eso me da 1.89 y lo divido en 25 y eso me da 0.0756. Espero me puedan confirmar si el resultado es correcto. 0.0756 y las unidades de esto están en newtons. Yo coloco las unidades al final, ¿no? Pero lo importante es reconocer que las unidades intermedias, mire que aquí tienen las unidades intermedias, hay que respetarlas, ¿no? Finalmente las unidades de esta fuerza son en newtons. Y quién más que ustedes, que me imagino que conocen muy bien el tema de mecánica, ¿no? Pues si la mecánica todo relacionada con newton, pues mucho más. ¿Listo? Bueno, muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Me gustaría que me enviaran al WhatsApp una foto donde me expliquen lo siguiente. ¿Qué sucede con el ejercicio? Es decir, ¿qué sucede si ahora Q1 es negativa y Q2 es positiva? ¿Cuánto me daría el resultado? Quiero que me envíen una foto para poder verificar si tenemos la respuesta correcta, ¿sí? Entonces tomémonos un par de minutos para que me envíen la foto al grupo de WhatsApp y yo pueda hacer la revisión con ustedes de si se está entendiendo el concepto o no. Dime, cuénteme. ¿Alguien mencionó algo? No le escuché muy bien, qué pena. Me imagino que todos están agregados, o bueno, la gran mayoría está agregado al grupo de WhatsApp. Ya les escribí al grupo de WhatsApp. Para que me respondan esa pregunta que les estoy haciendo. ¿Qué sucede si Q1 es negativa y Q2 llega a ser positiva?
Un minuto más. Ok, gracias. Ya veo que están enviando algunas fotos, entonces voy a hacer la validación uno a uno. Bueno, dime. Yo no estoy en el grupo de WhatsApp. Ok, permíteme entonces envío el link nuevamente para que por favor te agregues. Em, Voy a enviarlo por chat nuevamente para que se agreguen al grupo de WhatsApp los que no han podido agregarse. Ok, bueno, muy bien. Veo que ya enviaron algunos. Bueno, voy a tratar de adivinar sus nombres porque no, en el grupo de WhatsApp no se ofrece esa posibilidad tan sencilla. Bueno, veo que en efecto, o en la primera, tener presente las unidades. La primera persona que me envió, no tengo el nombre ahí, entonces no puedo decir exactamente quién es. Muy bien, Q1 es menos 3 por 10 a la menos 5, te faltan los coulombs. Lo mismo el 7 por 10 a la menos 6, faltan ahí los coulombs. Bien, no olvida las unidades porque es importante, me imagino que ustedes deben saberlo desde el punto de vista de mecánica. Ok, creo que el apellido de Val debe ser Valentina, me imagino. Te faltó las unidades, listo, entonces tener presente fuerza eléctrica menos 0.0756 newtons, importante. Ok, Santiago, muy bien, perfecto. Te faltó en Q1 y Q2 las unidades, no olvidar las unidades. Cuando hacemos operaciones intermedias se pueden omitir las unidades, pero cuando hacemos datos o tema de datos, importantísimo las unidades. Hay que tener muy importante las unidades. Aquí la persona que me envió, André Julián, te pido que para la próxima por favor me envíes la hojita derecha para no tener que voltearme porque es que estoy en el computador y no puedo voltearlo como si fuera una tablet, ¿sí? Entonces, bueno, respecto a ti, estoy viendo que sí, las unidades las tuviste en cuenta. Perfecto. Mi recomendación para poder diferenciarlo es que las encierres en corchetes cuadrados. ¿Listo? Edgar, muy bien, perfecto. Tuviste presente las unidades, de pronto arriba te faltaron. 3 por 10 a la menos 5, eso son coulombs. Y 7 por 10 a la menos 6 coulombs, ¿no? Tenerlo ahí presente. Lo mismo ¿para quién? Para Edgar. Te agradecería que no enviaras la foto ladeada, sino derechita, pues para no tener que voltear. Es que me queda muy difícil. Si estuviera de pronto en la tablet, sí podría hacer eso, pero como no estoy en la tablet. Ok, muy bien. Como te dije, esta es Edwin. Las unidades intermedias las puedes omitir para que no tengas que escribir tanto y no confundirte con esas unidades. ¿Listo? Para que la tengas presente. Muy bien, las cargas se atraen. Muy bien, perfecto. Jay, debe ser Jason. Ok, es negativa por lo que hay una atracción. Perfecto, muy bien. Nuevamente, Gabriel, te agradecería que para la próxima me envíes la foto no ladeada. ¿Listo? Muy bien, fuerza eléctrica 0.0756 newton, excelente. Te faltó en la parte de arriba en las unidades si escribes, digamos, datos, ¿no? Recuerden que usualmente los problemas en física tienen datos, unidades y desarrollo y solución, ¿no? Nicolás, muy bien, perfecto, escribieron correctamente. Sofía, muy bien, Sofía, gracias. La fuerza de atracción, en efecto. Sebastián, te agradezco que para la próxima la hojita, digamos, no es la hojita, es el tema de la foto, ¿no? Que tomen la foto al derecho, ¿no? Muy bien, perfecto, fuerza de atracción, excelente. Mauricio, perfecto, muy bien. Luego les doy parámetros para el desarrollo de los ejercicios, ¿no? Es atraída,
o bueno, aquí queda la pregunta. ¿Q1 es atraída por Q2 o Q2 es atraída por Q1? Quien plantea eso es, déjame ver aquí, Johan. Ah, no, sí, Johan, sí. Q1 es atraída por Q2 o Q2 es atraída por Q1. Y para la próxima entonces te recomiendo la hojita, no me la voltee, ¿listo? Q2 es atraída por Q1 porque Q1 es Porque Q1 es qué, perdón. mayor, Q1 tiene mayor carga. Eh, pues si ustedes, bueno, si ustedes sean, Negativo, positivo, ¿no? dime, perdón. Luego las cargas no siempre influyen de negativo a positivo. Puede ser al revés. No, yo Pues creo que influyen desde la de menor fuerza hacia la de mayor fuerza hasta el de momento no hemos atracción. dicho nada de eso, ¿no? Simplemente dijimos, hay una fuerza de atracción, hay una fuerza de repulsión, pero no se sabe para dónde se mueve, si se mueve para allá o se mueve para acá, ¿no? Desde el punto de vista de la fuerza, ustedes saben por su mecánica, ¿no? Que yo puedo mirar la fuerza de una respecto a la otra o la fuerza de la otra respecto a la otra, ¿no? ¿Sí? Pero finalmente, ¿cómo hacemos para saber cuál atrae a otra, ¿no? Una pregunta interesante. Sería Bien. como con un campo gravitatorio, ¿no? O sea, cuando hay la atracción por masas, la que tiene mayor masa atrae a la de menor. Ajá. Eso es muy Sí. parecido al campo gravitatorio. Sin embargo, uno queda con la siguiente inquietud, o digamos con la siguiente inquietud. Eh, si yo tengo un campo gravitatorio, o en este caso un campo eléctrico, porque ya vamos a hablar de campo eléctrico, ¿cómo hacemos para saber cuál atrae a cuál? ¿Sí? ¿Será que una se queda quieta respecto a la otra y la atrae, o viceversa? ¿Sí? Entonces uno lo mira desde el punto de referencia y lo que tú estás diciendo es una referencia, como pues la deformación del campo gravitatorio se ve más fuertemente evidenciada en un planeta o en un cuerpo que tenga mucho más masa, ¿sí? Pues uno toma como referencia que la que tenga más masa, ¿sí? Es la que de alguna forma va a atraer o a repeler, ¿no? ¿Sí? O sea, toma uno como referencia. Pero desde ese punto de vista es una referencia, más no significa que sea algo que ocurre en la realidad, ¿no? Nos queda mucho más fácil a nosotros pensar que cuando algo es más grande, el efecto de la más grande, ¿sí? Se transporta a la más pequeña y viceversa, ¿no? Entonces, nosotros vamos a decir como referencia que la que tiene mayor carga en cuanto a magnitud se refiere, pues es la que va a atraer o a repeler, ¿sí? O sea, que se va a mover es la otra, ¿no? Por así decirlo, ¿listo? Entonces, tenerlo ahí presente desde ese punto de vista. Corrigiendo entonces esa definición, a ver, miro desde acá. Dices que Q1 es atraída por Q2. Supones entonces que Q1 es atraída por Q2 porque Q1 es más grande, ¿cierto? Entonces, la afirmación que tú haces ahí es correcta por lo que menciono, ¿listo? Bueno, Jason te agradecería que para la próxima entonces no lo hagas así volteado. Ok, muy bien, perfecto. Te respetaste las unidades. Mateo, para la próxima un esfero o algo para verlo un poquito mejor, ¿no? Es que no se te ve muy bien. Como te dije, las unidades intermedias puedes dejarlas por fuera y al final escribes la unidad para no tener que confundirte con tanta letra y tanta cosa. ¿Eh? Muy bien, perfecto, se atraen. El signo negativo me están diciendo que se atraen. Muy bien, Camilo, perfecto, respetaste las unidades, muy bien, gracias. Bueno, ahí te faltó 25 metros, ¿no? Ahí habría que escribir 25 metros al cuadrado. Electricidad, muy bien, Q1 y Q2 se atraen. Bien, excelente. Listo, bueno, muy bien, se entendió entonces el concepto. Para este caso anterior, cuando yo tengo más 0.0756 hay una fuerza de repulsión, ¿sí? Mientras que si tengo una menos 0.0756 tenemos una fuerza de atracción. Excelente. Muy bien, ahora veamos lo que sigue, que ese es el campo donde interactúa todo esto.
Andrés, listo, muy bien, se atrae, perfecto, muy bien. Muy bien, entonces las cargas no serían nada sin un sitio donde interactúen. Es decir, si alguien, por ejemplo, disfruta del fútbol, aunque el fútbol dice que se puede jugar en cualquier lado, ustedes no pueden jugar fútbol hasta que no definen que un espacio es para jugar fútbol. Yo puedo jugar fútbol en mi habitación, pero hasta que el concepto de fútbol llega a su mente, ustedes definen un espacio llamado campo de fútbol, ¿no? ¿Sí? Entonces, las cargas no tendrían nada, no podrían interactuar si no tuvieran un sitio donde ocurra eso, ¿no? El campo eléctrico es es una idea hipotética, ¿no? No es que realmente exista un campo como tal, sino que se define un campo o la idea de un campo para entender las manifestaciones, ¿sí? de, de lo que ocurre pues a nivel eléctrico. Asimismo, si digamos hacemos el ejemplo de la parte gravitatoria, pues no habría campo, no habría gravedad, por así decirlo, si no existiera un campo donde se manifestara ese concepto de gravedad. Un campo donde yo pudiera observar los efectos de la gravedad. Bien, nosotros sabemos que las cosas caen, ¿sí? Y sabemos que existe la gravedad porque definimos un concepto de campo, un espacio donde interactúa eso. Bien, y en efecto, pues gracias a que existe eso es que llamamos el concepto de campo eléctrico, que es donde van a ocurrir ese tipo de interacciones. Entonces, cuando hablamos de interacciones, yo quiero decir lo siguiente. Fíjense que aquí tenemos unas cargas y la interacción que ocurre entre cada una de esas cargas pues es lo que se llama algo parecido al fútbol. Me corregirán si me equivoco, porque yo casi de fútbol no sé. Si yo tengo por ejemplo aquí el arquero y el arquero le pasa al delantero, pues la interacción es lo que está ocurriendo entre cada una de las cargas. Vamos a llamar por ejemplo aquí el arquero como algo que tiene carga 1, ¿sí? Vamos a llamar al delantero algo que tiene como carga 2 y a, por ejemplo, a un mediocampista carga 3, ¿sí? Entonces las cargas son esas personas que están para jugar fútbol, aptas para jugar fútbol. Las interacciones que hay entre cada una de estas, ¿sí? Son los fenómenos que se producen de campo eléctrico y las fuerzas eléctricas, ¿no? Que hay que tener presente ese tipo de cosas, es la diferencia entre las dos, ¿no? Yo puedo tener una carga eléctrica, pero si esa carga eléctrica no interactúa, pues no existe campo eléctrico. Bien, gracias a las interacciones de las cargas es que existe un campo eléctrico. De hecho, gracias a que las personas interactúan con otras es que existe un campo llamado la sociedad, ¿sí? Si lo miramos desde un punto de vista de ciencias humanas, ¿no? O sea, nada existe si no hay como una forma de relacionarse consigo mismo. ¿Listo? Muy bien. Entonces mi mamá dice que tengo potencial para. Cuando nosotros hablamos desde el punto de vista de potencial, hacemos referencia a esa capacidad latente que tiene algo para hacer algo, ¿sí? Usualmente cuando hablamos de energía potencial, pues esa energía que puede ser transformada para realizar una labor, pues uno utiliza energía o digamos requiere energía para hacer algo. Puede ser un trabajo, puede ser qué sé yo, una actividad, etcétera, ¿sí? Y usualmente en electricidad lo que hacemos es hacer la analogía del tema de la energía potencial, que ustedes creo que también conocen muy bien, donde vemos que si una pelota actúa sobre un campo gravitatorio y se sube, por así decirlo, una distancia de tal forma que gana, por así decirlo, altura, gana energía potencial, pues se puede decir que es una energía que está latente, que está ahí y que va a ser usada seguramente en algo, ¿no? Bien, entonces claro, mi mamá dice que tengo potencial para. Esa es energía que ustedes de alguna forma, o todas esas características que ustedes saben que tienen, pero que no las han explotado. Las explotarán luego cuando ustedes, por ejemplo, hagan, qué sé yo, un trabajo, cuando hagan una actividad, ¿sí? Ahí es donde se conoce el verdadero potencial de algo. Fíjense que yo no conozco la energía de algo, ¿sí?
sino hasta que veo su efecto. Para en este caso la batería, yo necesito observar cómo es la energía potencial realizando una medición de cuánta carga está acumulada, ¿sí? No puedo saberlo sino hasta que haga una medición. Muy bien. Ahora, si se mira esa interacción en un campo microscópico, lo que hemos visto hasta el momento es el concepto de carga eléctrica, el concepto de fuerza eléctrica, el concepto de campo eléctrico y el concepto de potencial eléctrico. Ya vimos que cada una de esas hace referencia a un concepto particular, ¿no? Bien, miremos entonces cómo se define desde el punto de vista de matemático el campo eléctrico. Que pues el campo eléctrico tiene una formulación también matemática, ¿no? Y el campo eléctrico pues es aquella región, ya digamos si lo hablamos desde un punto de vista matemático, físico, perdón, es aquella región del espacio donde se pone en manifiesto las fuerzas de acción, las fuerzas de repulsión sobre partículas que tienen una propiedad llamada carga eléctrica. ¿Listo? Realmente nosotros no medimos el campo eléctrico, nosotros nunca vamos a medir el campo eléctrico, nosotros medimos es la intensidad del campo eléctrico. Y la intensidad del campo eléctrico, que es creado por una carga debido a las interacciones que hay entre las cargas, es esa fuerza que actúa sobre una carga a otra, ¿sí? Y que se puede medir desde la distancia, desde el punto de referencia a distancia, ¿no? ¿Qué significa eso? Que el campo eléctrico, vamos a hacerlo de color rojo, es campo eléctrico el campo eléctrico es la definición E. Aquí vamos a utilizar E para hacer referencia a campo eléctrico, ¿listo? No de E de pronto de energía. Bueno, energía usualmente la usan como W. Entonces, bueno, aquí vamos a utilizarla para campo eléctrico. Es la fuerza, como habíamos dicho, eléctrica que actúa por unidad de carga. Bien. Esa es una de las formas de verla. La otra forma de verla es, bueno, transformemos la ley de fuerza eléctrica. Ustedes conocen la ley de Coulomb, ¿sí? Donde si ustedes insertan aquí la ley de Coulomb, van a obtener lo siguiente. Entonces aquí pueden ustedes insertar la ley de Coulomb, la reemplazan y obtendrán lo siguiente, que la constante de Coulomb por la carga a la que yo quiero mirar el efecto sobre la distancia al cuadrado, perdón, aquí sería R cuadrado. R cuadrado. Es decir, que la intensidad de campo eléctrico puede mirarse desde dos puntos de vista: la fuerza por unidad de carga, ¿sí? Fuerza eléctrica por unidad de carga, o el efecto de la carga, ¿sí? Debido a una distancia que separa algo, ¿no? Yo puedo mirar un punto particular, es decir, si yo tengo aquí una carga Q1, quiero mirar cómo es el efecto de esa carga respecto a algún punto en el espacio. Entonces coloco aquí una cosa que se llama una carga puntual y lo que hago es mirar cuál es el efecto en ese punto del espacio. Y aquí yo hallo un campo eléctrico 1. Pero si yo miro en este otro punto del espacio, voy a hallar una interacción en ese punto y ahí entendería otra línea de intensidad de campo eléctrico, ¿sí? Entonces fíjense que yo puedo analizar en diferentes puntos. Ahora por ejemplo lo hago acá y aquí voy a obtener una interacción, una intensidad de campo eléctrico 3, y es la misma partícula pero observada desde diferentes puntos de vista, porque yo puedo hacer el análisis de campo eléctrico, de intensidad de campo eléctrico, perdón, de una misma partícula para ver cómo actúa, cómo es el efecto de esa partícula, de que esté ahí, ¿sí? Bueno, muy bien. Si miramos un ejemplo donde referenciamos esto del campo eléctrico, de la ley de campo eléctrico, pues queremos comprobar cuál es la intensidad del campo eléctrico, que provoca, para este caso, una partícula Q1,
que es de 4 por 10 a la menos 8 coulombs a una distancia de 2 metros. Y aquí vamos a hacer un análisis interesante para representar lo siguiente. Bueno, fíjense lo siguiente. Yo tengo una partícula Q1. La pregunta que les hago a ustedes para que se respondan así de forma interior es la siguiente: ¿hacia dónde tomo los 2 metros? ¿Hacia allá? ¿Hacia allá? ¿Hacia allá? ¿Hacia allá? ¿Hacia dónde tomo los 2 metros? ¿Sí? Yo puedo... Dime. Es radial. Es decir, Puede ser a cualquiera. yo puedo tomar... Exacto. Entonces, cuando el compañero dice que es radial, la conclusión de que llega a ser radial es porque si yo tomo desde un punto central y miro la intensidad de campo eléctrico en cualquiera de las direcciones, pero a 2 metros, significa que es la misma intensidad. Por lo que uno concluye que, bueno, entonces no importa la línea de campo, no importa hacia donde la tome, la dirección que la tome, ¿sí? Siempre va a ser la misma intensidad porque esto es un fenómeno radial. ¿Listo? Realmente no es radial, ¿no? Realmente si lo miramos es esférico, ¿no? Porque yo puedo mirar, aquí lo estoy mirando en 2D, pero si yo lo miro en 3D, pues en cualquier dirección, desde que esté a 2 metros de distancia, va a tener la misma intensidad de campo eléctrico. Entonces lo que yo quiero mirar es la intensidad en un punto definido a 2 metros. Voy a formar como por ejemplo esta, 2 metros, ¿sí? ¿Cómo es la intensidad del campo eléctrico acá? Bien, si ya lo acompañan de la parte vectorial, pues aquí tendríamos que colocar el vector, pero por lo pronto me interesa es colocar una magnitud simple porque es la misma, no importa la dirección. Entonces la intensidad de campo eléctrico 1, si ustedes se dan cuenta, es igual a la fuerza eléctrica por unidad de carga o a la constante de Coulomb por la carga sobre la distancia al cuadrado. Entonces, ¿cuál usamos? Usamos la segunda que está de color rojo. Tenemos que usar la constante de Coulomb. La constante de Coulomb nosotros ya sabemos que es 9 por 10 a la 9. Entonces aquí sería 9 por 10 a la 9 por la carga eléctrica. Pero fíjense que aquí la carga eléctrica no es el producto de dos cosas, ¿no? Aquí solamente sería una sola. Entonces 4 por 10 a la 8 sobre 2 metros, y en este caso sería al cuadrado porque la distancia siempre es al cuadrado, entonces para ese caso sería 4. Si los cálculos son correctos, déjenme sacar la calculadora. Para este caso particular tengo entonces 9 exponente a la 9 por 4 exponente a la menos 8. Esto me daría 360 y lo divido en 4 y esto me daría 90. ¿Listo? 90. ¿Y en qué unidades me da esto? Pues hagamos el análisis dimensional. El análisis dimensional de esto es la constante de Coulomb. Aquí me faltó escribirla. Constante de Coulomb es 9 por 10 a la 9, tiene unidades de newtons para que se cancele, acuérdense, en este caso sería metros al cuadrado sobre coulombs al cuadrado. ¿Cómo dijiste, perdón? Newton sobre Coulomb. Newtons sobre Coulomb, ¿seguros? Entonces fíjense que aquí tenemos newtons, ¿sí? Se cancela con un metro, con el metro de abajo, con el metro de abajo se cancelan los 2 metros de arriba y nos queda entonces un coulomb de arriba con el coulomb de abajo y nos da entonces newtons sobre coulomb. Muy bien. Entonces aquí nos daría newton sobre coulomb. Bien. Otra de las formas de expresarla es mediante una que se llama voltio por metro, pero eso no lo vamos a ver ahorita porque no hemos visto todavía potencial. Pero la forma de colocarlo es newtons sobre coulomb. Muy bien. Perfecto. Entonces la mayoría de los ejercicios de electricidad son de forma escalar, ¿no? Aquí no vamos a trabajar mucho con la parte vectorial porque nosotros en electricidad ya tenemos magnitudes escalares, ¿no? Ya
no vamos a hacer cálculos vectoriales. Bien, muy bien. Entonces, continuando con la presentación, ya miramos entonces un ejemplo de carga eléctrica, un ejemplo donde se relacionaba fuerza eléctrica, ya miramos un ejemplo de campo eléctrico. Ahora lo que hacemos es mirar el tema de potencial, ¿sí? El potencial, lo que les había explicado, pues ya era como esa manifestación latente de una energía que está almacenada en algo, ¿sí? Y que puede, digamos, transformarse para ser funcional en otra cosa. Bien, lo importante es que sea funcional en algo que uno pueda controlar, ¿no? Porque pues si no es funcional, pues de alguna forma pues ese potencial se convertiría pues más bien en un desperdicio. ¿Listo? Bueno, muy bien. Avanzando. Esto que vimos antes es la interacción en un espacio microscópico, o sea, necesitábamos ver a nivel microscópico cómo eran las cargas y cómo era todo eso. Pero ¿qué pasaría ahora si nosotros lo miramos a una interacción a gran escala? ¿Sí? Lo que les había dicho, ¿no? La tensión eléctrica o voltaje ya es una manifestación macroscópica al igual que la corriente eléctrica. Y acuérdense que la tensión eléctrica, como mencioné, es casi como el resultado de electricidad estática, ¿no? Porque la tensión eléctrica está derivada del potencial y el potencial, acuérdense que es ese confinamiento para hacer algo, ¿sí? Si lo miramos desde un punto de vista palabras más, palabras menos. Mientras que la corriente eléctrica ya hace referencia a un transporte de cargas y pues ahí es donde se deriva la corriente eléctrica. Bien, muy bien. Para eso entonces suelo definir yo lo que se llaman las variables primarias. ¿Por qué hablo de variables primarias? Las variables primarias para mí son esas primeras que yo mido, ¿sí? Son esas primeras que yo mido. Y nosotros en electricidad son las dos variables principales que utilizamos para estudiar casi todos los fenómenos eléctricos. Bien. La primera de las variables primarias es la tensión eléctrica, también se le conoce como diferencia de potencial, también se le conoce como voltaje, ¿sí? Aunque pues la forma correcta de decirlo es tensión eléctrica o diferencia de potencial. Muchas veces yo voy a mencionar calcula el voltaje, ¿sí? Calcula el voltaje, ¿sí? Pero la palabra correcta es tensión eléctrica, ¿no? Sino que ya uno se acostumbra a ciertas palabras en ingeniería y pues es muy difícil sacar como esas mañas del lenguaje, ¿no? Pero la idea es que ustedes sepan que se dice correctamente tensión eléctrica, ¿no? Nosotros podemos ver desde un punto de vista de voltaje y aquí voltaje en el tiempo, eso lo vamos a ver más adelante en sistemas eléctricos cuando ya relacionemos acá cómo es el tema de la variación de voltaje y cómo es aquí el tema del voltaje continuo. La unidad son los voltios y la tensión eléctrica pues es como el trabajo o la energía necesaria para que yo pueda mover una carga desde un punto a otro a través de un campo eléctrico, ¿sí? Es decir, si yo necesito moverme de el piso 1 al piso 2, necesito una energía, ¿sí? Y esa energía está definida desde el punto de vista eléctrico como tensión eléctrica o voltaje o diferencia de potencial, ¿no? Este trabajo pues lo lleva a cabo usualmente algo externo, ¿no? Usualmente algo externo. Nada, si yo estoy quieto, pues digamos como desde un punto de vista de carga, si yo fuera una carga y estuviera quieta, yo no me voy a mover de donde estoy. Para poder, digamos, ganar energía y moverme de un punto a otro, necesito una fuerza externa que me permita desplazarme de un punto a otro. Bien, lo que dice el sistema internacional es que si, por ejemplo, tenemos una carga de un coulomb que está separada a 1 metro de distancia, ¿sí? Se requiere un joule de energía para hacer ese movimiento, ¿sí? A eso se conoce, a esa interacción de esas tres unidades de coulomb, de energía y de distancia, a eso se le conoce como voltaje, 1 voltio, ¿sí? 1 voltio. Entonces, 1 voltio se define como la energía de 1 joule, ¿sí? Para mover una carga de un coulomb 1 metro. Eso es lo que se define como voltio. Y si ustedes se dan cuenta aquí, el voltaje, pues en este caso es de trabajo,
que es la energía necesaria para mover esta carga, porque realmente lo que tenemos que arrastrar es carga, ¿no? Ese es el trabajo necesario. Muy bien, si lo miramos desde el punto de vista de variable, pues aquí sería voltaje en el tiempo, sería el diferencial de energía con el diferencial de carga, y eso ya sería entonces joules aquí es sobre Coulomb, ¿no? Ojo aquí con el error, aquí es sobre Coulomb. Listo. Muy bien, entonces a esto se conoce como diferencia de potencial. Fíjense que si aquí yo tengo 2 voltios, es porque pueden pasar varias cosas, ¿sí? Es porque hay una distancia de 1 metro, pero se necesitaron 2 joules para mover una carga de 1 coulomb, ¿sí? Y aquí lo mismo, si yo tengo 4.8 es porque hay una carga de 1 coulomb que está a 1 metro y que se necesitaron 4.8 otros joules de energía, ¿no? Entonces esta es una relación matemática que me permite expresar en cuanto al voltaje. La siguiente, que es la corriente eléctrica, pues también se puede determinar desde el punto de vista de constante, o también hay una variación, eso lo vamos a ver luego en sistemas eléctricos, del tiempo, ¿no? Y se mide pues en amperios, ¿no? En español sería amperios, en inglés sería ampere, ¿no? En inglés serían volts y en español serían voltios, ¿no? Pues nosotros vamos a usar la español, que es amperios y que son voltios, y la unidad con la que se representa es la A. Acuérdense que esto viene derivado del anterior, viene derivado de voltio, que es Alexandro Volta, por eso se le coloca voltios, y este amperios viene derivado de André Marie Ampère, que pues es uno de los precursores de todo este tema de la corriente dinámica. Acuérdense que entonces yo tengo unas cargas confinadas en un sitio llamado, puede ser batería, acumulador, ¿sí? Fuente, que necesitan hacer un trabajo eléctrico, ¿no? Para poder hacer ese trabajo eléctrico, ¿qué es lo que yo hago? Pues desplazar carga, ¿no? Desplazo esa carga, hace un trabajo y vuelven a la fuente, ¿no? Entonces el flujo de carga que se recorre a través de un material, ¿sí? Se debe al movimiento de esas cargas. Usualmente las que se desplazan son los electrones, ¿sí? Y pues esto es como equivalente al caudal de agua que se mueve de un punto a otro, ¿no? Sale de un tanque de agua, se desplaza, ¿sí? Hace, por así decirlo, un uso y ya pues cumple con su función, ¿no? Muy bien, a esto se le denomina corriente eléctrica, aunque la palabra correcta para decirlo es intensidad de corriente eléctrica, ¿no? Intensidad de corriente eléctrica. Y la intensidad de corriente eléctrica hace como más acopio al hecho de la rapidez con la que se desplaza esa carga eléctrica. ¿Por qué lo miramos desde el punto de vista de rapidez? Porque fíjense que es coulombs sobre segundos, y cuando yo miro todo lo referente a tiempo hace referencia a rapidez, ¿no? Kilómetros por segundo, kilómetros por hora, una variable física por segundo, está mirando la tasa de cambio, ¿sí? En este caso la tasa de cambio para en este caso el tiempo. Bien, las unidades entonces son amperios, y los amperios se pueden representar como coulombs sobre segundos, ¿sí? Que es Q sobre T. Luego haremos más ejercicios respecto de esto, así que será mucho más fácil. Las variables secundarias. Para mí las variables primarias son las primeras que se obtienen, pero las variables secundarias son las segundas que se obtienen a partir de relaciones matemáticas de las primeras, ¿sí? ¿Qué es potencia eléctrica? La potencia eléctrica, si lo miramos desde un punto de vista matemático, hace referencia a la variación respecto del tiempo puede ser entrega, algo que está, digamos, suministrando potencia, o algo que está absorbiendo potencia, ¿no? En este caso. Bueno, ¿qué significa eso? Que la potencia usualmente lo define como esa capacidad de hacer un trabajo debido a dos variables, ¿sí? En este caso, para nosotros, los electricistas, perdón, tenemos lo siguiente, que la potencia la podemos establecer como esa energía potencial que yo tengo almacenada, ¿sí? Y la rapidez con la que yo realizo ese trabajo. Fíjense que aquí tengo voltaje por corriente, ¿sí? Si le miramos desde el punto de vista del teorema de la energía, ¿sí? La potencia es igual a la energía respecto al tiempo, ¿no?
Pero si lo miramos desde el punto de vista eléctrico, donde se involucra el voltaje y la corriente, es esa energía, qué tanta potencial yo tengo almacenado, pero aparte de eso no es solamente el potencial, sino qué tan rápido yo realizo ese trabajo. Claro, porque yo puedo tener un gran potencial para hacer un trabajo, pero puedo hacerlo lento, entonces yo no soy tan potente. O yo puedo tener un potencial bajo, pero lo hago rápido, entonces puedo decir que soy muy potente para hacer ese trabajo. ¿Listo? Entonces, así desde el punto de vista, la potencia nosotros la vemos como el producto de el voltaje por la corriente. Entonces fíjense que ahí tenemos la primera relación matemática de V por I. O sea, si yo tengo el voltaje y tengo la corriente, yo puedo calcular la potencia de algo. Ya vamos a mirar luego qué es ese algo, porque pues aquí yo dije tiempo de entrega o absorción, o sea, cuándo se supone que estamos hablando de entrega, cuándo estamos hablando de absorción, ¿sí? Porque acuérdense que entregar es pues dar, mientras que absorber es recibir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? O sea, ¿quiénes absorben, quiénes entregan? ¿Sí? Eso es lo que vamos a mirar luego cuando veamos elementos de circuito. La energía eléctrica, pues es aparte de eso, de que yo soy potente para hacer un trabajo, qué tanto yo soy capaz de mantenerlo, ¿sí? El tiempo de uso de esa potencia producida gastada por un elemento, ¿no? Pues qué tanto puedo yo mantenerlo. Aquí vamos a tratar de establecer esta E de energía, aunque pues si algo podemos cambiar la variable, porque aquí nosotros en electricidad tenemos varios problemas. Primero, W es para el tema de la potencia que se mide en vatios, ¿no? En watts es en inglés, pero en vatios sería pues en español. No colocamos vatios, aquí no le colocamos V, porque si no entonces sería voltaje. Entonces aquí la W nosotros es para medir potencia, por eso es que aquí se coloca el W. Pero la magnitud, fíjense que aquí usualmente la utilizan como energía, ¿no? Entonces por eso nosotros utilizamos la P de potencia y la W la utilizamos de energía, aunque a veces yo suelo usar E como energía, pero para evitar que se confunda con ¿qué? Con campo eléctrico, ¿no? Yo creo que vamos a tener la convención de que W vamos a usarla más bien de energía, y la E vamos a usar la de campo eléctrico, y aquí en vez de colocar W voy a colocar entonces P. Vamos a corregirla para que en la presentación cuando se la suba a ustedes pues quede correctamente estipulada, ¿no? Bien, muy bien. Entonces esas son las variables primarias, que son voltaje, corriente, y las variables secundarias, que son ¿qué? Potencia y energía hasta el momento, ¿no? Porque desde el punto de vista eléctrico hemos visto esas dos primarias y vimos las microscópicas, ¿no? Que también pues de repente son primarias, pero no necesariamente tan primarias como las otras, ¿no? Las primeras que se miden desde el punto de vista macroscópico, mientras que las otras son las que de alguna forma están a nivel microscópico. Vamos a ver luego que existen otras variables secundarias, que es resistencia eléctrica, que es la relación entre voltaje y corriente, pero ya en una división; conductancia eléctrica, que es la relación también de corriente y voltaje en división. Y bueno, en esta sí paré de contar. Luego vamos a ver las variables primarias, pero para electromagnetismo, ¿no? Para magnetismo, ¿no? Que pues de ahí es donde van a derivarse los conceptos de capacitancia, inductancia y bueno, esos otros elementos que van a aparecer, pero eso ya lo vamos a dejar para la próxima clase. Muy bien, a modo de sumario, pues el sumario más bien lo voy a hacer la próxima clase. Los dejo ya para que concluyamos la clase del día de hoy y se vayan a tomar un tintico, un chocolatico, y procedan con la otra clase que viene a continuación. ¿Listo? Bueno, finalmente entonces voy a hacer